Bueno, para mí es muy grato conversar sobre una persona la cual yo aprecié y respeté mucho en todo sentido, ¿no? En su dimensión humana, en su dimensión familiar y lógicamente en su dimensión artística como hombre de arte, de un gran talento y de una sólida formación. Francisco Bellorín. Recordaba con frecuencia por su pelo rizado y su color, él decía, yo soy de Caripito, no se olviden de eso, ¿no? Pero se avecindó en Maracaibo, o sea, realmente él se adaptó muy bien a Maracaibo en un momento, una época que a mi juicio fue estelar en Venezuela, particularmente en ciertas ciudades. En los años 50, ya en la época de Pérez Jiménez, surgen grupos importantes culturales. En Caracas fue importante el Techo de la Ballena. Aquí en Maracaibo se abre en plena dictadura de Pérez Jiménez, frente a la Plaza Urdaneta, 40 grados a la sombra, que yo fui como estudiante, la conocí porque era cerca de mi casa, en el centro, y ahí la gran novedad era que tú veías libros que aquí nunca se habían visto en Venezuela. Igual que en Caracas y en Mérida, empezó a circular el pensamiento de izquierda, el pensamiento francés, el pensamiento, vamos a llamarlo la gran literatura, y te prestaban el libro, tú te lo podías llevar a tu casa y lo devolvías después que lo leías sin pagar o lo comprabas. Y me acuerdo que algunos pintores, ahí conocí yo a Jun, hacía performance, o sea, delante del público pintaba un cuadro. Bueno, puras novedades para Maracaibo. Y estaba el grupo Apocalipsis en el Piel Roja, que era un barrio diagonal a la Plaza Bolívar. Bueno, lo mismo se repetía en Mérida, las peñas culturales, el teatro experimental. Inés Laredo trajo de Chile el teatro, o sea, con el grupo Sábato. Entonces se dio un salto cualitativo de una ciudad, en el caso ya de Maracaibo, muy aldea, en donde el Baral, por ejemplo, era donde llegaba la ópera y llegaba la zarzuela, pero básicamente se movía en torno a los actos escolares o grupos de aficionados. En cambio, allí se da un salto. Entonces, bueno, el gran animador fue, repito, hubo políticas públicas, pero también las universidades. En Maracaibo, Luz jugó un papel fundamental. Y concretamente la Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura, ahí convergían todos los creadores de la ciudad. Y que de paso resolvían un problema económico, porque los sueldos eran relativamente buenos, o sea, uno podía vivir de un sueldo con bastante comodidad, y Luz los empleaba. Bueno, ahí está Bellorín, en esa camada de la escuela zuliana está Bellorín, que fue el que fundó el taller de arte gráfica, porque él venía de un periplo europeo con pasantía básicamente en Polonia, donde aprendió el grabado, Francia, creo que estuvo una temporada en Londres, en Inglaterra, y una temporada, creo que de meses, en Marruecos. De hecho, aquí tenemos un dibujo de esa época, ¿no? Entonces, bueno, yo Bellorín preparado y con mucho talento, ¿no? Y como había como 10, 15, 20 artistas más, y empieza el movimiento de las orquestas sinfónicas, empieza el movimiento de los talleres literarios, empieza la edición de libros, empieza la institucionalización cultural, en el sentido pues, de ya instituciones, no solamente iniciativas particulares, públicas y privadas. Entonces, Bellorín, como él, Jun y otros, están en el mejor ambiente. O sea, son beneficiarios de una Venezuela que está cambiando y al mismo tiempo contribuyen cualitativamente a ese cambio. Bellorín fue una figura en la ciudad muy respetada por su temperamento, ya se le dije, una persona accesible, sencilla, dispuesto siempre a ayudar, a enseñar a otros artistas, ayudaba mucho a la gente joven que quería aprender. Y en el caso de Luz, él prácticamente, él solo no, pero básicamente él, desde la Dirección de Cultura, se convierte en el ilustrador identitario de las nuevas instituciones que iban surgiendo en la Universidad de Francisco, ¿no? Después también dibujó portadas. Al principio era a los amigos,
porque la portada de Lilia, su primer libro, que fue el libro de Ernesto Sábato, la narrativa de Ernesto Sábato, Lilia dijo: Francisco, ¿me puedes hacer la portada? Y dice: claro. Y él hizo su portada igual. Entonces yo, copioneta, le dije su momento, ¿no? Diferente. Le dije: Francisco, mi primer libro, un manual de introducción a la historia, ¿me puede hacer la portada? Pero que igual que con nosotros, fue con Castro y fue con otra gente amiga. Entonces, más que la cuestión institucional, había mucho de amistad, pero él lo hacía institucionalmente porque se le daba crédito al taller de arte gráfica, la Dirección de Cultura, ¿no? Bueno, y lo mismo, aquí había muchísimas actividades del Cine Club, que estaba una buena época, con Sergio Facchi, etc. Había muchos conciertos, venía mucha gente de Caracas, de la ULA, grupos musicales, filósofos, foros. Bueno, había mucha efervescencia política. Bueno, y casi siempre el taller de artes gráficas, muchas veces el propio Francisco, era quien elaboraba el afiche publicitario. Ahora, en las muchas conversaciones con él, en las diversas exposiciones, porque él hacía exposiciones en Caracas, en Mérida, en otras partes, entonces, bueno, uno más o menos en la conversación podía compartir con él sus experiencias directas, sus influencias directas. Entonces, en la generación que pudiéramos llamar de los 40, 50, 60, venezolana, la meca era París. Un ejemplo es Susoto, ¿no? Que fue profesor aquí en Maracaibo y consiguió una pequeña bequita para París, ¿no? Y se quedó allá. Bueno, Bellorín también formó parte, más o menos, de los años 50, de ese grupo de jóvenes venezolanos que de una u otra manera lograban irse a una pasantía europea, básicamente parisina. Ese era un poquito, además París en el siglo XX fue la capital artística del mundo, ¿no? Ahí llegó todo el mundo, ruso, norteamericano, tanto en arte como en literatura y tal. Y él se vinculó mucho a la ciudad. De hecho, después, él fue invitado en 2 oportunidades a un programa del gobierno francés que se llamaba La Cité des Arts. O sea que invitaban a un artista durante un año y ellos tenían habilitado unos pequeños apartamentos, talleres, donde el artista, invitado por el gobierno francés, la institución cultural correspondiente, lo dejaban ahí un año trabajando y produciendo. Bueno, Bellorín creo que estuvo en 2 oportunidades. El gran movimiento que influyó mucho en la plástica fue el surrealismo. O sea, realmente el dadaísmo, surrealismo, es decir, todas las vanguardias literarias artísticas de los años 20, 30, que se reflejó en el cine, en el teatro, en todas las manifestaciones, ¿no? Y que generó respuestas diferentes. Pero en el arte fue muy marcado la influencia surrealista, porque mi opinión es que era mucho más fácil, en términos plástico, artístico, vincularse a la influencia surrealista que, por ejemplo, en el teatro, en el cine, a pesar de que hubo experiencia en el teatro y el cine. El perro andaluz de Dalí y Buñuel se inscribe en la influencia surrealista. El teatro del absurdo de Ionesco, etc., o la protesta de Bertolt Brecht. Pero realmente en el arte el surrealismo tuvo mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, Bellorín vino muy marcado por eso, y eso se refleja en los diversos cuadros que él ya en su trabajo profesional como artista, creo que marca su pintura de los años 60, 70, no sé en qué momento, en los años 80 pude haber una especie de, no ruptura, porque él nunca rompió, a mi juicio, totalmente con la influencia surrealista. En el caso de Bellorín, una apreciación personal mía, es que el surrealismo de él es un surrealismo, no sé si soy afortunado en la expresión, amable, porque hay pinturas surrealistas que son agresivas, que son algunas veces, el primer impacto estético es de extrañeza o disgusto. En cambio, en mi caso, por lo menos, la relación como espectador de un cuadro de Bellorín, el primer impacto siempre era un impacto grato. Me gustaba el color, me gustaba la combinación de colores, me gustaba la forma, me gustaba ese imaginario que él tiene, que pone en el cuadro. Y lógicamente hay una gran dosis
vamos a llamarlo de alguna manera, de erotismo, en un sentido hay una relación con lo femenino. Una relación con femenino, por lo menos en este cuadro, está claramente la fecundación. En mi caso hay una relación amable con la pintura de Bellorín, pero como era un hombre que no se quería estancar, él estudiaba, él averiguaba, él viajaba, tenía contacto. Entonces, bueno, hay periodos en donde él ensaya, por lo menos en la época de las flores, de los mazos de flores, la cuestión. Él experimentó mucho con eso y hizo varias exposiciones. Después con las caras, pero la cara, por ejemplo, ya utiliza el anime, la pintura, la combinación, pero también el lenguaje básicamente surrealista, a mi juicio, ¿no? Y bueno, y la última parte final, cuando de alguna manera, por edad y por otras razones de salud personal, estaba como un poco atrapado en cuanto a su relación visual con el mundo, bueno, el paisaje del lago. O sea, que allí, a mi juicio, hay una transición importante, porque él no era pintor de paisajes. En cambio aquí hay una visión del paisaje que lógicamente implica muchas cosas, que tiene que ver con la situación personal que el pintor o el artista está pasando, las circunstancias físicas del momento. Yo habito aquí y miro, y lógicamente esa mirada que en Bellorín no era evidente en su primera obra, pero aquí a mi juicio se hace evidente, que el paisaje lacustre. El retrato, yo no conozco realmente, él no intentó hacer retrato, no le interesaba. Y si lo hacía a su manera. Por eso el retrato que amablemente ofreció hacer, cuando yo dejo el rectorado, me faltaba poco tiempo, para entonces pidieron el cuadro del rector para colgar en el Canción Universitario. Yo, inocente, no sabía que ahí había una norma, una curaduría con un criterio determinado. Le digo: Francisco, mira, me dicen que hay que poner un cuadro de uno al dejar el rectorado. Si algo quiero que pongan ahí, un retrato tuyo, ¿no? Entonces él, que no era retratista, muy amable, me dijo: no, claro, chico, vamos, vente a la casa. Entonces yo fui 2 o 3 veces a posar. Pero entonces, no sé por qué, yo nunca usaba paltó, pero los consejos universitarios los miércoles yo iba con paltó. Y no sé por qué, las 2 o 3 veces que fui a su casa era saliendo del consejo universitario con paltó, cansado, con sueño, y él me ponía frente a él, que me está pintando, pero había una ventana con mucha luz, entonces yo aparezco así. Entonces la gente dice que ese no soy yo, ¿no? Bueno, pero esa es la circunstancia. A mí me gustó, me encantó, ¿no? Pero cuando me dijeron que no cubría los cánones de la curaduría del consejo universitario, entonces dije: Francisco, mira, yo le dije: mira, quédate con el cuadro, tú verás qué hace con él. Le dije: no, eso es tuyo. Bueno, y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el personaje, el artista, el ser humano, de una gran calidad humana, realmente no era nada artificial, nada. De hecho, él fue a recibir el doctorado en Blue Jean, la camisita, y creo que cargaba un paltó que Mary le llevaba para que se lo pusiera al momento de la toga, algo así. O sea, era muy informal, pero no en el sentido grosero, sino simplemente forma parte de su personalidad. Pues ahí la gente lo entendía y lo aceptaba así. Entonces era amplio, generoso. Él, al principio, toda la vida, él era muy delicado con las ideas políticas, porque aquí había muchas polémicas tontas, de izquierda, tal. Él nunca yo lo vi discutiendo de eso. Si hay un homenaje público, yo creo que todavía ahí, en el Feincafé remodelado, pudiera encontrarse un ambiente en donde Bellorín influyó mucho. Es la ambientación, vamos a llamarla artística, informal, medio bohemia, pero abierta. Y bueno, y el taller de artes gráficas. Y a nivel de la ciudad, él tiene varias obras. Por ejemplo, nosotros lo contratamos a él en Villaluz, el edificio de Bellavista, en donde todos esos vitrales de colores son de él. Entonces, bueno, es una persona
que confluyó en todo sentido, ¿no? Con la ciudad, se identificó